support. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. Y en esta oportunidad con nosotros se encuentra nada más y nada menos que el Hack RF1. Para aquellos que no lo conocen o no han oído hablar de él, el Hack RF1 es un transceptor de radio que cubre las frecuencias de 1 MHz a 6 GHz. Así es, este aparatito que está aquí, que les estoy presentando hoy, tiene la capacidad de poder transmitir y recibir desde 1 MHz hasta 6 GHz haciendo uso de la tecnología SDR. Este aparatito fue creado y manufacturado por una compañía que se llama Great Scott Gadgets y su creador es Michel Osman. Así es, ese fue el creador que comenzó una Kickstarter, una pequeña empresa, allá por el año 2014. Y bueno, su proyecto era crear un transceptor tipo SDR, el cual, bueno, pudiera ser utilizado como plataforma de distintos proyectos. Algo para tener en cuenta es que el Hack RF, si bien tiene la posibilidad de transmitir y recibir desde 1 MHz hasta 6 GHz, su potencia es muy bajita. Está en del orden de los 30 miliwatts a 1 miliwatt la potencia de salida, lo cual es una potencia muy baja. Eso es así que bueno, si queremos utilizarlo para transmitir a grandes distancias en onda corta o en VHF o UHF, vamos a tener que sí o sí pensar en un amplificador para poder tener una salida decente de por lo menos 1 watt, 5 watts o más. Esta plataforma se utiliza mucho para análisis de señales, es decir, este aparatito, si bien puede ser utilizado tranquilamente por radioaficionados, el mayor uso que se le hace es para análisis de señales, experimentos, etcétera. Nosotros aquí en Radio Bunker vamos a darle un enfoque desde el punto de vista de radioaficionado, es decir, poder recibir y transmitir en las bandas que nos interesan a nosotros, pero también vamos a ver algunos experimentos que se pueden hacer con este muchachito. Uno de los más utilizados o por ahí más sorprendentes proyectos que se han hecho con el Hack RF1 es el de hacer ataques replay. Es decir, se toma una señal, se graba primero una señal que puede ser, por ejemplo, la de abrir un vehículo y luego se graba y luego se transmite, pudiendo en algunos casos abrir el vehículo. Eso ya vamos a verlo más adelante, pero primero vamos a ver eh, vamos a ver un poquito cómo está compuesta la placa. Tenemos por este lado, que sería la parte de adelante, un conector SMA, que es el puerto donde se va a transmitir y recibir la señal. A este puerto vamos a conectar la antena. Tenemos dos puertos aquí, perdón, dos botones. Estos botones son el botón de reset y DFU. Esto es si por cualquier motivo se nos llega a congelar el Hack RF, podemos apretar reset. Y si lo que queremos es actualizar el software, debemos apretar ambos dos para que el ordenador reconozca que el Hack RF está en modo DFU y se le pueda actualizar el software. Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Por este otro lado tenemos un micro USB, un conector micro USB, donde va a recibir tanto la señal del ordenador como también alimentación. Y aquí tenemos otros dos conectores SMA, el cual uno nos da la salida de reloj interna para sincronizar otro receptor, por ejemplo, y a su vez este que tenemos de este lado lo que nos permite es poder ingresar una señal de 10 MHz para darle estabilidad o sincronismo si estamos utilizando dos equipos para algún proyecto.
Muy bien. Este Hack RF que yo tengo es una copia china. ¿Qué pasa? El Hack RF One original, como les comentaba, lo distribuye y vende la empresa Great Scott Gadgets, que tiene un precio, por lo menos acá en Europa, alrededor de 300 euros. Las copias chinas, AliExpress, Banggood, etcétera, etcétera, han hecho que se pueda conseguir la versión básica, que es esta que yo tengo, que es una placa con un chasis en acrílico y una pequeña antenita telescópica. Lo compré para el Black Friday y recién ahora me llegó, casi 2 meses de espera, por 53 euros. Voy a dejar abajo en los comentarios el enlace a la tienda que lo compré. Si bien se demoraron bastante, no he tenido problemas. Igual hay muchísimas tiendas. Pero lo increíble es que por 50, 60 más o menos, dependiendo si lo queremos con un chasis de acrílico o un chasis de aluminio que también viene, va a variar el precio, como si también si queremos más antenas o accesorios. Este chasis de aluminio, si bien no protege contra interferencias de radio, por ahí si queremos hacer recepción, si lo queremos usar para recepción vamos a estar un poco complicado. Este chasis de aluminio lo que nos permite es acceder a puertos de expansión. Como ven acá, tiene unos puertos de expansión donde se pueden conectar accesorios. El más utilizado es el que se llama portapack, que también lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, este chasis es lo que nos permite es eso, tener la posibilidad de conectar accesorios o incluso también conectar un cristal compensado por temperatura para darle más estabilidad, porque al momento de transmitir no tiene mucha estabilidad este aparatito. Y bueno, y también para aquellos que son desarrolladores, poder hacer distintas pruebas y tomar los distintos puntos de entrada y salida. En eso no nos vamos a meter porque ya es para usuarios muy avanzados. Como les dije, en este video lo que vamos a ver es para hacer algunos proyectos, pero también para radioaficionados. Algo muy interesante para radioaficionados y que la verdad es asombroso es la capacidad el ancho de banda de recepción que tiene. Este aparatito tiene 20 MHz de ancho de banda de recepción, es decir, que podemos escuchar desde prácticamente 1 MHz hasta 21 MHz, lo cual es un ancho de banda excelente. Prácticamente todas las bandas de radioaficionados hasta 15 metros. O sea, desde 160 hasta 15 metros se pueden escuchar sin ningún problema. ¿Cuál es la contra? Es que es un poquito sordo. No tiene tanta buena sensibilidad como pueden ser los RTL, SDR, los más comunes, pero se puede mejorar con tal vez algún preamplificador en la entrada. Bueno, o hay que utilizar buenas antenas, por supuesto, pero es increíble el ancho de banda que da de recepción, que utilizando un buen ordenador se pueden lograr 20 MHz de ancho de banda. Es una locura. Muy bien, amigos. Bueno, ahora para adelantar un poco más lo que va a ser la próxima serie de videos acerca del Hack RF1, vamos a hacer una pequeñísima prueba de transmisión en VHF. Para eso el Hack RF1 ya lo tengo conectado por USB al ordenador. Le he puesto una pequeña antena telescópica y aquí tengo un pequeño Baofeng sintonizado en 145 MHz. Y ahora ustedes en pantalla están viendo lo que es el programa SDR Ángel. Este es el programa que se utiliza para transmitir. No lo vamos a ver ahora en detalle. Esto va a quedar para los próximos videos. Así que no olviden suscribirse y darle a la campanita. Pero nos va a servir para poder hacer una pequeña prueba de transmisión y vean ustedes cómo funciona. Vamos a ponerle a transmitir. Van a ver que el Baofeng va a prender su luz de recepción. Ahí está en transmisión. Hola, hola, LU8 Mike India Lima. Hola, hola, LU8 Mike India Lima. Ahí se puede ver bien, ¿no? Cómo recibe la...
la señal. Tiene un pequeño retraso. Hola, probando 1, 2, 3, 4, 5, Hola, prueba probando del 1, hack 2, 3, RF. 4, 5, prueba del hack RF. Así que buenos amigos, eso ha sido la introducción al hack RF One. No olviden suscribirse, poner los comentarios que les gustaría saber, pruebas, eh, todas las curiosidades que tengan ganas de que trate en los próximos videos. Las vamos a ir viendo con todo gusto. Y bueno, hasta el próximo video. Y la verdad que este aparatito está muy, muy interesante, sobre todo para aquellos que nos gusta la radio. Hasta luego, 73.